El primer contexto nos plantea el siguiente dilema. ¿Debería la humanidad continuar operando bajo una cosmovisión antropocéntrica, priorizando sus propias necesidades, intereses y valores por encima de los de la naturaleza, utilizando los recursos naturales y modificando el entorno en solución a sus propios fines, incluso si esto conduce a la degradación ambiental, la extinción de las especies y la alteración de los equilibrios ecológicos? ¿O por el contrario, debería la humanidad adoptar una perspectiva biocéntrica, reconociendo la igualdad intrínseca de todos los seres vivos y el valor inherente de la naturaleza en su conjunto, lo que implicaría limitar significativamente su impacto en el planeta, priorizar la conservación y la restauración de los ecosistemas, restablecer relaciones de respeto y armonía con todas las formas de vida y los elementos naturales, incluso si esto requiere renunciar a ciertos niveles de desarrollo económico y modificar radicalmente sus estilos de vida? Si lo vemos desde la actualidad y siendo honestos, hemos construido el mundo como lo conocemos. La civilización, la tecnología, la medicina, todo nació de nuestra convicción de que podemos dominar y transformar. Philip de Scola, consulente antropológica, nos dirá que nuestra cultura occidental se forjó bajo el naturalismo. ¿Qué significa esto? Que vemos una clara línea entre nosotros, los seres con conciencia y razón, y el resto de la naturaleza, vista como un conjunto de recursos sin alma propia. Creemos que compartimos la misma materia que un árbol o un río, pero somos los únicos en nuestra capacidad de pensar y crear. Desestimar esta visión ahora sería como negar nuestra propia esencia, nuestra capacidad de forjar nuestro destino y garantizar nuestra prosperidad. Esta sería la postura antropocéntrica. Mientras que una postura biocéntrica nos diría, entiendo ese impulso, pero ¿a qué costo? Esa misma separación que describe Escola, ese naturalismo que nos hace creer que somos intrínsecamente diferentes y superiores, es lo que nos ha llevado a esta crisis. Nos hizo olvidar que aunque nos creamos aparte, somos parte de la misma red de vida. De Escola nos muestra que hay otras formas de ver el mundo, culturas que viven el animismo, donde un río o un animal tiene su propia interioridad, su propia alma que debe ser respetada. Imagínense si tratáramos a la Tierra no como una colección de cosas, sino como un ser vivo con quien cohabitamos. Adoptar una perspectiva biocéntrica significa reconocer nuestra profunda conexión, limitar nuestro impacto y priorizar la conservación. No es renunciar a ser humanos, es humanizarnos de una manera más completa y responsable, comprendiendo que nuestro bienestar está intrínsecamente conectado y ligado al bienestar de todo lo que nos rodea. Estoy convencida que es imperativo transitar hacia una perspectiva biocéntrica, pero no a una que nos niegue nuestra propia existencia o nuestras necesidades humanas. Más bien debemos buscar un biocentrismo consciente y equilibrado. Las ideas de Philip nos muestran una clave fundamental, donde la dicotomía radical entre naturaleza y cultura que hemos construido, ese naturalismo que nos separa del resto de la vida, es solo una forma de ver el mundo y no es la única verdad. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado liberarse de las cadenas de su naturaleza más básica. Desde los mitos antiguos hasta la inteligencia artificial, hemos aspirado a un estado de existencia que trasciende nuestras limitaciones corporales, emocionales e instintivas. Este impulso no es simplemente arrogancia, es una manifestación profunda de la razón humana y su capacidad de imaginar algo mejor, más justo, más elevado. Nuestra biología, aunque esencial para nuestra supervivencia, también es el origen de muchos de nuestros conflictos. El miedo, el egoísmo, la violencia, si bien estos impulsos fueron útiles en un contexto evolutivo, hoy representan obstáculos para construir una sociedad verdaderamente ética, pacífica y universal. Por ello, no solo es deseable, sino quizás necesario trascender ciertos aspectos de nuestra animalidad. La cultura, la ciencia y la tecnología son herramientas de esta trascendencia. La medicina nos libera del dolor físico, la ética nos enseña a dominar el impulso de dañar al otro, la inteligencia artificial podría incluso superar las limitaciones de nuestra inteligencia biológica. Aunque algunos temen en este camino implique perder nuestra esencia, lo cierto es que esa esencia siempre ha estado en cambio. Ser humano significa en gran parte ser capaz de transformarse a sí mismo. Sí, este camino
puede implicar una cierta desconexión de nuestras emociones más primitivas, pero también puede abrirnos a formas superiores de conciencia, empatía y comprensión. No se trata de negar la biología, sino de superarla conscientemente con la intención de construir un futuro donde el ser humano no sea esclavo de los instintos, sino arquitecto de su destino. Lejos de ser un lastre, nuestra naturaleza animal es la base profunda de nuestra humanidad. Nacemos con cuerpo, con emociones, con instintos, y negar esa realidad es negarnos a nosotros mismos. La idea de que debemos trascender lo biológico para alcanzar un estado superior puede sonar atractivo, pero es peligroso. Nos aleja de nuestra experiencia vital, nos desconecta del mundo natural y alimenta una ilusión de separación que ha sido causa de mucho sufrimiento. Durante siglos, el pensamiento occidental ha privilegiado la razón sobre el cuerpo, la cultura sobre la naturaleza, lo humano sobre lo animal, pero cada vez más voces, desde la ecología hasta la neurociencia, nos invita a reconsiderar esta jerarquía. No somos máquinas racionales con impulsos que deben ser domados, sino seres integrales en los que la razón e instinto pueden y deben construir en armonía. Abrazar nuestra animalidad no significa justificar la violencia o el egoísmo, significa entender de dónde vienen nuestros impulsos y trabajar con ellos, no contra ellos. Significa reconocer que nuestras emociones tienen sabiduría, que nuestros cuerpos tienen memoria y que nuestra conexión con el resto de los seres vivos es real y valiosa. Buscar la perfección artificial libre de sufrimiento puede llevarnos a la deshumanización sutil pero peligrosa. En cambio, aceptar nuestras imperfecciones, vivir con ellas y aprender de ellas es lo que nos hace verdaderamente humanos. No somos dioses por venir, sino animales conscientes, capaces de cuidar, de crear y de convivir con el mundo que nos dio origen. La primera postura sostiene que la humanidad debe asumir una responsabilidad total por la degradación ambiental actual, reconociendo que vivimos en el Antropoceno, una era definida como el impacto humano sobre el planeta. Desde esta visión, los principales problemas ecológicos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación son consecuencia directa de modelos económicos insostenibles y estilos de vida basados en el consumo excesivo. Por lo tanto, se considera urgente y necesario aplicar medidas drásticas e inmediatas para transformar estos sistemas, incluso si eso implica importantes sacrificios en términos de crecimiento económico, comodidad o libertad de consumo. Esta postura define que solo una acción decidida podría garantizar la viabilidad de la vida en la Tierra para las generaciones presentes y futuras. Por otro lado, una perspectiva más cautelosa plantea que la crisis ambiental debe abordarse con mayor prudencia, considerando la complejidad de los factores en juego. Esta visión reconoce que si bien la actividad humana tiene un papel importante en la alteración del equilibrio ecológico, también existen procesos naturales como ciclos geológicos, cambios solares o fenómenos volcánicos que influyen en el clima y en la evolución del planeta. Además, se advierte que cambios radicales y apresurados en los sistemas económicos y sociales podrían provocar graves consecuencias como desempleo masivo, inestabilidad política o pobreza, especialmente en regiones vulnerables. Desde esta perspectiva se aboga por una transición gradual, equilibrando el cuidado del medio ambiente con la sostenibilidad social y económica. El cuarto contexto nos plantea el siguiente dilema. ¿Debería la humanidad priorizar la búsqueda de una mejora radical de la especie a través del desarrollo tecnológico ilimitado, incluyendo la manipulación biológica y la integración con la inteligencia artificial, en la búsqueda de trascender las limitaciones naturales y alcanzar un futuro transhumano, asumiendo los riesgos potenciales para el medio ambiente y la posible alteración irreversible de nuestra naturaleza humana? ¿O por el contrario, debería la humanidad adoptar una postura bioconservadora, limitando o incluso prohibiéndose ciertas tecnologías disruptivas con el fin de proteger el medio ambiente, preservar la integridad de nuestra biología natural y salvaguardar lo que se considera la esencia fundamental de la condición humana, renunciando potencialmente a los beneficios y al potencial progreso que estas tecnologías podrían ofrecernos? A través de la historia, la humanidad siempre ha buscado la superación, superar enfermedades,
limitaciones físicas, cognitivas. ¿Por qué deberíamos resignarnos a ellas si tenemos las herramientas para ir más allá? Desde la perspectiva de Karen Barat, no existe una naturaleza humana inmutable y separada que la tecnología venga a alterar. Barat nos habla de una interacción. No es que nosotros interactuemos con la tecnología como si fueran entidades separadas, sino lo humano y lo tecnológico se constituyen mutuamente en el acto del ser. Somos parte de un entrelazamiento constitutivo. Piénsenlo así. ¿Dónde termina el humano y empieza el smartphone que extiende nuestra memoria? ¿Dónde termina el cuerpo y empieza el marcapasos que lo mantiene vivo? La manipulación biológica y la integración con la IA no son una amenaza a una supuesta esencia pura, sino la próxima fase de cómo nos definamos, cómo nos coproducimos en el mundo. Negarse a esta evolución, a esta nueva interacción, es renunciar a un potencial ilimitado de bienestar y capacidad. Esta sería la postura transhumanista. Ahora bien, desde la postura bioconservadora se comprende el impulso de trascender, pero es precisamente esa premisa la que nos debería hacer reflexionar con máxima cautela. Si lo humano, lo tecnológico y lo ambiental está tan profundamente entrelazado, ¿qué sucederá cuando impulsemos alteraciones biológicas irreversibles o desarrollemos inteligencias que operen bajo lógicas completamente ajenas a nuestra experiencia? No es una simple interacción que podamos deshacer. Estamos hablando de reconfigurar lo que constituye la realidad misma, de lo que significa ser humano. Podríamos estar eliminando a través de estas interacciones tecnológicas no solo la vulnerabilidad, sino también la empatía, la conexión con lo natural, la experiencia de la vida tal como la conocemos. Priorizar la preservación de nuestra base biológica y la integridad del ecosistema no es ser retrógrado, es reconocer la complejidad de estas interacciones y actuar con una responsabilidad ética profunda para mantener la esencia misma de la condición humana, no como algo fijo, sino como un umbral existencial que no debemos cruzar a la ligera. Estoy a favor de un transhumanismo consciente y mesurado, uno que no busque una utopía radical, sino un progreso genuino y beneficioso para la humanidad. Mi apoyo se centra en las tecnologías que mejoran nuestra capacidad existentes y aliviar el sufrimiento, sin caer en la tentación de alterar nuestra base genética fundamental o ponernos en riesgo existencial. Aquí las ideas de Barat son cruciales. Ella nos enseña que no hay una línea clara entre lo humano y la tecnología. Somos seres interactuantes con nuestro entorno y nuestras herramientas. Un dispositivo que nos ayuda a oír mejor, una prótesis que nos permite movernos o una interfaz que potencie nuestra condición cognitiva son extensiones de nuestra propia agencia. No modifican una esencia humana inmutable, sino que redefinen y expanden lo que significa ser humano en el presente. El verdadero progreso reside en cómo usamos estas nuevas tecnologías para elevar la calidad de vida, superar enfermedades y potenciar el aprendizaje, siempre con una ética rigurosa que priorice la seguridad, la equidad y la sostenibilidad. No se trata de crear una nueva especie, sino de potenciar la actual para enfrentar los desafíos futuros, sin cruzar la línea de lo irreversible o lo peligroso para nuestra identidad biológica y social. Es un transhumanismo consciente que abraza nuestra idea transformadora, pero con la sabiduría de no deshacer el nudo que nos une a nuestra esencia y a la naturaleza. En el quinto contexto nos plantean el siguiente dilema. ¿Debería la humanidad priorizar la protección de los valores humanistas, el empleo humano y la centralidad de la experiencia humana, incluso si esto implica regular significativamente o limita el desarrollo y la implementación de la IA en otras tecnologías disruptivas con el riesgo de frenar el potencial progreso y los beneficios que esto podría ofrecer? ¿O por el contrario, debería la humanidad abrazar el desarrollo tecnológico sin restricciones,
incluyendo la inteligencia artificial avanzada, la automatización total, en la búsqueda de un futuro de mayor eficiencia, productividad y potencial bienestar material, incluso si esto conlleva una significativa disrupción del mercado laboral tradicional, la posible pérdida de empleos a gran escala y la redefinición de lo que significará ser humano en un mundo cada vez más automatizado. Hoy en día, los mercados mundiales giran alrededor de la eficiencia, pero no podemos perder de vista lo que nos hace humanos. Clifford Geertz nos enseña o nos cuenta que la cultura no es solo un adorno, sino una red de significados a través de la cual vivimos y nos entendemos. El empleo, la interacción social, la creatividad, incluso la lucha por un propósito, son símbolos y prácticas fundamentales que nos dan sentido a nuestra existencia. ¿Qué sucede cuando la automatización masiva desmantele todas estas redes? Si la IA realiza todo, ¿dónde queda nuestra identidad? No podemos permitir que la búsqueda de una productividad sin límites borre la centralidad de la experiencia humana. Imitar ciertas tecnologías no es frenar el progreso, es mantener los pilares sobre los cuales construimos nuestra humanidad y nuestro bienestar colectivo. Esta sería una postura desde la visión humanista. Ahora bien, si lo vemos desde la visión pro automatización, se comprende la preocupación por perder lo humano, pero es una visión estrecha del progreso. La historia demuestra que la humanidad se adapta. Si Gibbs nos dice que la cultura es una red de símbolos, entonces esa red es dinámica, evoluciona. La IA y la automatización avanzada son nuevas herramientas, nuevos símbolos, que nos permitirán trascender viejas limitaciones. Imaginen un futuro con una eficiencia sin precedentes, donde las tareas repetitivas y peligrosas sean cosa del pasado, liberando a la humanidad para la creatividad, la investigación y el ocio. Sí habrá disrupción laboral, pero es una oportunidad para redefinir lo que significa empleo y valor. La resistencia al cambio por proteger viejas estructuras nos frenaría y nos impediría alcanzar un potencial de bienestar material y social mucho mejor, asumiendo el riesgo, por supuesto, pero abrazando la redefinición de nuestra condición. Estoy consciente de que la automatización y la IA son herramientas poderosas para el progreso, siempre que las implementemos con una visión humana y estratégica. No se trata de desplazar el trabajo, sino de transformarlo. Como Clifford Geertz nos dice, la cultura es una red de significados que nosotros mismos tejemos. El propósito humano no es intrínsecamente ligado a una tarea repetitiva, sino a la construcción de sentido, de creatividad y de interacción. El punto de partida está en que estas nuevas tecnologías nos ayuden a trabajar de forma más inteligente, en donde puedan liberar al ser humano de labores monótonos y peligrosos, permitiéndonos enfocar en roles que exijan creatividad, empatía, pensamiento crítico y resolución de problemas complejos. No se trata de que la IA nos cambie, sino de que la integremos en nuestra red de significados de una manera que potencie nuestra capacidad de innovar y prosperar. Así, la tecnología no nos robará el propósito, lo redirige hacia esferas más elevadas de la experiencia humana, generando una coexistencia armónica y un futuro de bienestar colectivo. Una postura propone que la humanidad debería replantear profundamente su concepción de la esencia humana, adoptando principios como la interdependencia, el ecocentrismo y el desapego material, valores presentes en muchas filosofías no occidentales como el budismo, el taoísmo o diversas cosmovisiones indígenas. Desde esta perspectiva, el ser humano no debería concebirse como un ente aislado que domina la naturaleza, sino como parte de una red interconectada de vida. Esta transformación implicaría cuestionar pilares fundamentales del pensamiento occidental moderno, como el individualismo, la acumulación material y la fe en el progreso económico ilimitado. Se argumenta que solo a través de un cambio cultural profundo se podría alcanzar una convivencia más armónica con el planeta y con los demás seres vivos. Por otro lado, otra postura define que aunque es importante integrar valores de respeto ambiental y solidaridad, no se debe abandonar completamente la visión
occidental entre el individuo, el desarrollo científico y el control racional del entorno. Esta visión sostiene que muchos logros de la humanidad, como los derechos humanos, los avances médicos, tecnológicos y la mejora de la calidad de vida han sido posibles gracias a estos valores. Por lo tanto, proponen una síntesis más equilibrada en la que se pueden incorporar principios ecológicos y comunitarios sin renunciar a los fundamentos que han impulsado el progreso y la libertad individual en muchas sociedades. Desde esta perspectiva se advierte que reemplazar una visión por otra de forma radical podría generar conflictos culturales, estancamiento tecnológico o pérdida de libertades esenciales.